trayectoria. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta clase que se enmarca en la asignatura Psicología del Trabajo y las Organizaciones, que está a cargo de nuestro profesor José Matamala. Estamos seguros que esta actividad va a ser muy provechosa para nuestros estudiantes, que van a poder también hacer muchas consultas sobre temáticas emergentes y que usted tiene una trayectoria vasta y nos va a poder dar un marco muy claro para poder entenderlas y pensar, ¿cierto?, en cómo abordarlas más adelante. José, podemos Bueno, continuar. ya. Muchas gracias, Paulina. De verdad, para nosotros, como le decía, profesor, es un honor contar con su presencia. Antes de que usted pueda hacer su presentación, voy a hacer lectura de una pequeña introducción a manera de contextualización de esta jornada y ya posteriormente vamos a poder escucharle a usted atentamente y hacer algunas preguntas. Bien, el profesor Julio César Nefa es licenciado en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA de Argentina. Tiene un diplomado en la École Nationale d'Administration de Francia. Tiene un diploma del tercer ciclo del Instituto de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Universidad París I. Es doctor en Ciencias Sociales del Trabajo, en su especialidad en Economía, de la Universidad también de París I. Es investigador superior del CONICET en el CEIL, que por lo que entiendo sería como lo mismo que nosotros acá en ANIT, ¿verdad? Que sería como la Agencia Nacional de Investigación, en el programa de Trabajo y Empleos Urbanos. Es profesor en las Facultades de Ciencia Económica en la Universidad Nacional de La Plata y además es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sus principales líneas de investigación son economía del trabajo y del empleo, procesos y organización del trabajo, condiciones y medio ambiente de trabajo, relaciones de trabajo, teoría de la regulación, entre otros. Cuenta con una vasta publicación de libros, artículos, tiene una trayectoria reconocida tanto nacional como internacionalmente. Voy a hacer entonces una lectura de lo que preparé para esta jornada, profesor, si es que usted obviamente me lo permite. Lo preparé especialmente por esta jornada y por su presencia. ¿Ya? Bueno, quiero expresar mi profunda gratitud al profesor Nefa por acompañarnos hoy en nuestra clase en la asignatura Psicología del Trabajo y las Organizaciones. En la educación superior moderna, no siempre es sencillo compartir junto al maestro en una actividad tan alejada de los vítores y las discusiones de la comunidad científica. En general, se tiende a optar por las reuniones fuera de las salas de clase, prefiriendo los congresos, encuentros o cualquier otro espacio en donde lo académico y los investigadores nos reunimos. Lo que muchas veces aparta a los estudiantes de pregrado, en este caso, de discusiones tan relevantes como las que nos va a presentar hoy el profesor. Contar con la participación del profesor e investigador de la estatutura del profesor Nefa en una clase de pregrado en la Universidad del Centro Sur de Chile, de Los Ángeles, viene no solo a ensalzar la labor del aula en la formación de nuevos profesionales, sino que también viene a resituar el espacio formativo universitario cotidiano como un pilar fundamental en la promoción del conocimiento científico. El profesor Nefa aceptó amablemente la invitación que le realicé vía correo electrónico para participar de esta jornada. Ustedes, mis estudiantes que están al otro lado de estas pantallas, se preguntarán, ¿cómo el profe José conoció o tuvo conocimiento del profesor Nefa? Bueno, les comento que tuve la dicha de escuchar al profesor Nefa hace ya unos años atrás, en el 2019, en el Congreso de la CIAPOT, de la RIPOT, que se desarrolló en la Universidad de la República en Uruguay, y el profesor Nefa tuvo que dar una conferencia magistral. Y yo recuerdo que el profesor tuvo la responsabilidad de dar una charla que se tituló como El futuro de la organización del trabajo y los riesgos psicosociales asociados. Yo en esa época estaba ahí bien interesado en estas temáticas, salud mental y ocupacional, entonces para mí, continúo leyendo, dice, en un salón bastante atiborrado asistente, su ponencia me cautivó, me llamó mucho la atención cómo él explicó estos fenómenos. De manera magistral, el profesor Nefa partió mencionando aspectos de los diferentes modos productivos que han existido en el transcurso de la existencia humana, para terminar situando la emergencia y los riesgos psicosociales en un modo de producción particular y dominante en el cual hoy en día vivimos, que es el capitalismo. El profesor Nefa partió su exposición considerando el átomo social más relevante de la vida humana, el trabajo, para avanzar posteriormente en sus determinaciones. A partir de algunas lecturas realizadas por el profesor, detalló en qué consiste el proceso de trabajo. Una vez desarrollado aquello, avanzó sobre algo que él reconoce que tomó de la OIT, pero es algo de una elaboración propia que hemos visto en clase, que hoy en día nos va a exponer, que tiene que ver con esta idea de las condiciones y medio ambiente del trabajo, que nosotros en clase lo hemos visto como CIMAT, ¿verdad?
De acuerdo con eso, es sumamente importante considerar la CIMAD para comprender la emergencia y los riesgos psicosociales laborales. Pero hay que hacer una pregunta interesante, esto que le mencioné anteriormente, porque si nosotros vivimos una sociedad determinada actual, determinada por estas formas de producir, nos teníamos que preguntar nosotros, y ahí a lo mejor el profesor nos ayuda a responder esto. Quiere decir que a lo mejor en otros modos productivos que no existían en la vida humana no existían riesgos laborales que pudieran considerarse psicosociales. Acá la pregunta es interesante porque el trabajo moderno, como bien va a decir el profesor Nefa, se organiza sobre la base de productores de mercancías que actúan libremente en el mercado del trabajo. A diferencia de otros modos productivos, como la esclavitud, por ejemplo, que la hemos revisado en clase, el capitalismo supone que la conciencia y la voluntad del individuo son atributos propios, es parte de su fuerza de trabajo. El obrero moderno no está determinado por relaciones de dependencia directa, como sí lo estaban los esclavos, pero de regreso. Esto quiere decir que, por ejemplo, otras formas productivas no sufrían psíquicamente a propósito del trabajo. Acá yo les traje una pequeña reflexión de una novela ya clásica que es de Howard Fast, del Espartaco, a propósito de la película clásica que hizo Stanley Kubrick. Y él, bueno, en una de las páginas, del 55 a la 56, se empieza a explicar, bueno, cómo aparece la figura de Espartaco como líder de una revolución de esclavos. Y dice, el esclavo antes era considerado como un instrumento vocal que se distingue de la bestia, mientras que la bestia era un instrumento semivocal que se distingue de la herramienta común. Y podríamos denominar que esa herramienta era nada más que un instrumento mutuo, dice. Es una forma muy hábil de plantear la cuestión, y sí, estoy seguro de que Cicerón es un individuo muy inteligente, nos dice él, más él no tuvo que luchar contra Espartaco. Cicerón no tuvo que calcular el potencial lógico de Espartaco porque no tuvo que pasar noches en vela, como yo, tratando de prever lo que Espartaco estaba pensando. Cuando usted lucha contra ellos, descubre de pronto que los esclavos son algo más que instrumentos valía. ¿Qué nos quiere decir esto? En primer lugar, entonces, que la conciencia, aunque supeditada a la voluntad ajena, tiene potencialidad de emancipación, porque finalmente el ser humano es el que actúa sobre el medio. Y transformando el medio, como ya hemos visto en clase, se transforma a sí mismo. Es evidente que el sufrimiento por esta forma de organizar el trabajo, que somete a miles de personas al arbitrio de voluntad ajenas, demuestra el potencial de esa conciencia, demostrando que el ser humano puede ser algo más que un instrumento, el ser humano puede ser más que un objeto de uso. En su fuero interno el ser humano aspira a la libertad, sufre porque no es un trabajador libre. ¿No nos recuerda esto acaso algunas de las dimensiones actuales con las que se miden los riesgos psicosociales en el trabajo? Por ejemplo, la claridad de rol, la exposición a vulnerabilidad, el acoso y la violencia. En la sociedad actual, donde priman las relaciones sociales de intercambio mediadas por las cosas, el ser humano moderno es un sujeto doblemente libre, y esto lo hemos visto en clase. Es libre de vender su fuerza de trabajo a quien quiera, pero también es libre de los medios productivos necesarios para vivir. Su libertad a veces le es ajena y su conciencia está determinada por estas relaciones sociales. Las relaciones sociales buscan el intercambio a través de las cosas, siendo relaciones sociales despersonalizadas y a veces que son indirectas. El ser humano cede una parte de sí, que es su fuerza de trabajo, a cambio de un salario durante una jornada de trabajo determinada. Su conciencia se pone al servicio de algo que aparentemente pervive en voluntad ajena, que es esta forma de vivir que le llamamos el capital. El profesor Nefa nos recuerda en su libro Riesgo psicosocial en el trabajo, contribución a su estudio, un libro que estuvimos revisando con los estudiantes, que la organización del proceso de trabajo se realiza con arreglo a los intereses de mantener una tasa de ganancia. Las crisis productivas suponen una caída de la misma, por lo que distintos tipos de gestión que el profesor ahí en el libro detalla bastante bien, como formas productivas del taylorismo, el fordismo keynesiano, el toyotismo o en las últimas versiones ya el neoliberalismo, intentan subvertir esta situación de caída de la tasa de ganancia. Las innovaciones tecnológicas, el desarrollo de las fuerzas productivas, son un ejemplo de aquello. El profesor Nefa ha indagado sobre este fenómeno, investigando, por lo que estuve ahí chismeando, sobre lo que hoy en día se conoce como la economía de las plataformas. La economía de plataformas utiliza aplicaciones como intermediarios entre consumidores y prestadores de servicios, donde las aplicaciones, por ejemplo el uso de Uber Eats, no reconoce relaciones laborales algunas con los prestadores de servicios. Encubriendo dicha relación, las aplicaciones ahorran los costes asociados al capital fijo y al capital variable, incrementando la tasa de ganancia.
Esta determinación supone, en efecto, un crecimiento en la exposición a riesgos físicos y finalmente a riesgos psicosociales de los trabajadores. La desregulación del trabajo, la precariedad laboral, aumenta la posibilidad de accidente y merma la salud mental por el incremento del estrés de los trabajadores. Asimismo, crecen las cifras de empleo negro, que el profesor ahí algo nos puede comentar, donde una amplia masa de trabajadores que se encuentra sin ninguna regulación o supervigilancia, sin que los organismos gubernamentales, por ejemplo, acá en el caso en Chile sería la Inspección del Trabajo, puedan protegerles. Otro ejemplo similar lo podemos ver de forma más cercana con lo que ocurre en el ámbito académico. Existe un campo de investigación que se analiza las diferentes problemáticas en la academia. Enfoque sobre el capitalismo académico o el capitalismo cognitivo supone para los docentes una fuerte presión en el desarrollo de su carrera. La hiperproducción de artículos científicos provoca crisis de sobreproducción de la literatura científica disponible, la cual muchas veces no logra el impacto esperado. No obstante, la universidad estimula dicha hiperproducción. Los docentes e investigadores terminan por posicionarse en una vorágine productivista que puede ir contra su bienestar e inclusive tienen que extender su jornada de trabajo para alcanzar las metas propuestas por la universidad. La universidad incorpora medidas de control de esto, construyendo evaluaciones de desempeños que siempre van creciendo las cantidades de trabajo exigidas. Así, el desarrollo de carreras se torna cada vez más difícil. Los riesgos psicosociales en el trabajo quizás no son un problema nuevo para el ser humano, pero sí podríamos mencionar que en la actualidad son un problema urgente. Tal como sostiene el profesor Nefa, los riesgos psicosociales tienen que ver con los CIMAD. Para restringir sus efectos y cesar en la causa, se tiene que extender el proceso de trabajo y la tributación al modo de producción existente. Asimismo, supone una profunda comprensión psicológica, por cuanto los riesgos psicosociales laborales afectan la subjetividad y la salud mental de los trabajadores. Una manera para avanzar sobre estas cuestiones es el análisis científico de estas terminaciones, junto con su crítica más estricta. La psicología del trabajo y las organizaciones puede aportar como forma científica en el desarrollo de esta actividad consciente, permitiendo que los trabajadores no degraden su subjetividad y actividad anímica o salud mental por involucrarse en actividades productivas que les suponen altos costos anímicos y por lo tanto riesgos. Para finalizar, les invito a escuchar atentamente la ponencia del profesor Nefa. Espero que, al igual que pasó conmigo en el año 2019, su ponencia pueda cautivarlos e invitarlos a reflexionar y actuar críticamente. Estoy seguro de que muchas de las cosas que comenté previamente, el profesor podrá describirlas y detallarlas de mejor manera que lo que acabo de realizar. A partir de su sabiduría y experiencia, espero que los estudiantes puedan avanzar de forma profunda en la formación de sus competencias intelectuales que les permitan desenvolverse de manera científica en el desarrollo profesional. A continuación les voy a dar la palabra entonces al profesor Nefa para que pueda realizar su presentación. Muchas gracias por participar, estudiantes, y que vamos a escuchar al profesor. Bueno, muchísimas gracias, José Humberto. Creo que lo que usted acaba de decir es prácticamente una ponencia también y un complemento muy directo a lo que yo puedo contarles hoy. Bueno, primero le decía recién a la directora de la carrera que yo soy economista del trabajo, como que yo he llegado a los temas de los riesgos psicosociales después de una larga trayectoria. Bueno, y primero para situar, como bien dijo recién José Humberto, bueno, es cierto que en los modos de producción previos al capitalismo había problemas de condiciones de trabajo, de higiene y seguridad, y seguramente esas personas también sufrían básicamente el trabajo que impactaba desde el punto de vista psíquico y mental. El problema es que, digamos, eso no era objeto de reflexión. Bueno, y, digamos, el cambio más importante ocurre, digamos, en el siglo XV, siglo XVI, cuando emerge el modo de producción capitalista junto con la revolución industrial. De modo que ahí, a partir de ese momento, el modo de producción capitalista se diferencia de los demás por muchas cosas, pero básicamente porque de alguna manera hay una lógica de producción y de acumulación que, digamos, que se regula en el mercado, pero también porque aparece de alguna manera el trabajo asalariado. Siempre hubo trabajo antes del modo de producción capitalista,
pero la novedad es que ahora es un trabajo asalariado. Es decir, que los trabajadores venden el uso de la fuerza de trabajo, no se venden así como serían esclavos. Lo que venden es el uso de la fuerza de trabajo durante un cierto tiempo y a cambio de eso reciben una remuneración. El problema es que cuando hablamos de un trabajo asalariado, estamos hablando de trabajadores que son dependientes, que dependen económicamente del empleador, que digamos sería el capitalista, y al mismo tiempo dependen jurídicamente del empleador porque la legislación del trabajo en todos los países lo que ha hecho es justificar la existencia del trabajo asalariado y donde es el patrón el que de alguna manera tiene la capacidad para tomar las decisiones y para asignar al trabajador una tarea en un tiempo dado y a trabajar de distintas maneras. Bueno, esa revolución industrial de alguna manera no ha cesado de transformarse de alguna manera y el modo de producción capitalista es un incentivo para eso. Ya desde la revolución industrial en adelante hubo un hecho importante y me parece que es la noción que nos va a guiar en el día de hoy, es el tema del proceso de trabajo, es decir, cómo la fuerza de trabajo del trabajador, apoyándose en máquinas y herramientas que le permiten aumentar la productividad y por lo tanto reducir los costos unitarios, transforma la materia prima, procesa información, genera conocimientos y de esa manera da lugar a un bien que tiene un valor de uso, es decir, que sirve para satisfacer necesidades. Y digamos, lo que mencionaba recién el profesor, bueno, hubo un cambio importante en ese proceso de trabajo, primero porque aparece la división técnica del trabajo, es decir, el trabajo se divide en tareas. Luego, ya en el siglo XIX, aparece otra forma de división del trabajo, que es la división social del trabajo entre aquellos que conciben el trabajo y aquellos que lo ejecutan. Y eso, bueno, de alguna manera fue muy importante para el desarrollo del capitalismo porque esa división del trabajo, tanto la división técnica como la división social, permitió aumentar las tasas de ganancia o evitar que cayera la tasa de ganancia. Y durante el siglo XIX, la situación de en las empresas, digamos, capitalistas, donde se llevaban a cabo actividades industriales, dieron lugar a muchos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con largas jornadas de trabajo, y eso es lo que estimuló en el siglo XIX que surgieran algunas ideologías que trataban de descubrir de alguna manera la problemática de lo que allá se llamaba digamos, se hablaba de la cuestión social. Bueno, y digamos, así surge el anarquismo, surge el socialismo, de alguna manera a partir primero de los trabajos de Karl Marx, de alguna manera con su famoso manifiesto, y eso dio lugar dentro del socialismo a varias variaciones, como, bueno, socialismo, socialdemocracia, digamos, y digamos, esta situación hizo que hasta, digamos, en 1889-90 aproximadamente, hubo un papa que se llamaba León XIII que emitió una encíclica en lo cual la iglesia, que estaba media adormecida durante varios siglos, básicamente descubre la cuestión social y sin llegar a condenar el capitalismo, empezó a mostrar los excesos y trató de estimular un poco a los cristianos para que se involucraran en la vida política y en la vida económica para resolver algunos de esos problemas. Bueno, la otra cosa importante es que en 1919 se constituye la Organización Internacional del Trabajo, digamos, con el aporte básicamente de socialistas y socialdemócratas y socialcristianos del siglo XIX,
y esa OIT cumplió un papel realmente muy importante porque a través de sus convenios y recomendaciones dio lugar digamos, a normas que la legislación del trabajo de todos los países se inspiraron o la copiaron directamente, y eso dio lugar a normas en materia de derecho del trabajo y más tarde de derecho a la seguridad social. Bueno, ese modo de producción capitalista se desarrolló, digamos, atravesando crisis como la gran crisis de los años 1929-30, luego la primera y la segunda guerra mundial, y en 1974, cuando el capitalismo entra en una crisis muy grande, digamos, porque termina un ciclo muy largo que duró varias décadas de crecimiento económico, pleno empleo, elevados salarios y muchas elevadas tasas de inversión. Y básicamente ante eso la OIT emite una memoria que se discutió el año 1974 ahí en Ginebra, que se llamaba Por un trabajo más humano. Eso es importante porque la OIT, digamos, deja de hablar solamente de normas, de convenios y recomendaciones de higiene, seguridad, enfermedades profesionales, y aparece ese concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo que, por lo que entiendo, ustedes han estudiado en clase y que nosotros hacemos un acrónimo que le llamamos CIMAT. Bueno, esto es importante porque cambia el modo de producción capitalista y se pasa de lo que los economistas llamamos un desarrollo keynesiano-fordista a un modo de desarrollo neoliberal, que es lo que se instaura ya a partir de la década de los 70, 80 del siglo pasado, y es la que en nuestros días sigue vigente, digamos, con el complemento de que la economía se ha mundializado y al mismo tiempo se ha financiarizado. Es decir, que hay una lógica de producción y de acumulación que le da mucha más importancia al capital inmaterial, de alguna manera, que a las máquinas y herramientas. Bueno, entonces, esto es de alguna manera la introducción y por qué de alguna manera en el segundo semestre, la segunda mitad del siglo XIX comienza la reflexión sobre este tema, y entonces entro un poco en materia. Bueno, tengo ahí una filmina, estoy en la filmina número 2, digamos, yo lo voy a guiar a José Antonio o a no sé a quién para que las vaya pasando. Bueno, primero, emerge entonces estos riesgos psicosociales en el trabajo a fines del siglo XX. Digamos, no es que no existían estos riesgos, sino que el concepto de riesgos psicosociales en el trabajo se configura en esa parte de nuestra historia. Y entonces, digamos, hay una definición que es la que nos va a guiar básicamente en esta presentación, y es la que nos proporciona el profesor Michel Golac, y que yo retomo en el libro, digamos, que ustedes han hojeado. Entonces son riesgos, pero entonces ya, no solo para la salud física, que es lo que se ocupaba la OIT hasta el año 74, digamos, sino también ahora de la salud psíquica, mental y social. Y eso está engendrado entonces por determinantes socioeconómicos, y el contexto macroeconómico es lo que explica la emergencia y la gravedad de estos riesgos. Y eso lleva a cabo en un periodo histórico, económico y social. Entonces, el trabajo va adoptando nuevas formas, el proceso de trabajo adopta nuevas formas, no solamente la división técnica y la división social del trabajo, sino también ya el impacto de las nuevas tecnologías y en nuestros días las economías de plataforma, básicamente, y esto impacta también sobre el empleo. Y entonces estamos viviendo, el trabajo está en crisis y básicamente el empleo es donde se refleja eso con mayor fuerza. Entonces también la organización y el contenido del trabajo, es decir, lo que hablábamos del taylorismo, del fordismo, y también los factores relacionales que interactúan en el funcionamiento psíquico y mental de los trabajadores. Esta es un poco la definición
que va a iluminar esta presentación. Pasamos a la 3. Entonces, emergen estos riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, estos riesgos cambian según sea la relación social. Es decir, bueno, cuál es la jerarquía dentro de las empresas y organizaciones, los colegas, los subordinados, los clientes, de alguna manera. Y estos riesgos pueden afectar, entonces, la salud física, pero primero la salud psíquica y mental, y luego esto se somatiza. Entonces, eso, como decía la directora de la carrera, influye negativamente en el desarrollo de la labor en la empresa, es decir, que cae la productividad, aumenta el ausentismo, la gente se desanima para trabajar, se pierde un poco el entusiasmo, y eso al final va a tener repercusiones a nivel macroeconómico y y va a terminar afectando el presupuesto, digamos, para el área de salud, por ejemplo. Entonces, estos riesgos turban las dimensiones cognitivas y psíquicas del trabajador, impacta sobre nuestros aspectos afectivos y relacionales. Entonces, el problema es que si esos riesgos superan nuestras capacidades de resistencia y de adaptación, generan sufrimiento. Y ese es un cambio fundamental, porque ya no se trata solamente del impacto sobre el cuerpo con el dolor, las heridas, sangre derramada, huesos quebrados, muerte, lo que fuera, sino que estos riesgos impactan primero en el generan sufrimiento en el trabajador. Es una sensación subjetiva, básicamente, de cómo los trabajadores experimentan y cómo visualizan estos riesgos. Entonces, el problema es que, digamos, tenemos todavía poca información. Y sobre todo esto marcha lentamente porque es lenta todavía la toma de conciencia de los trabajadores sobre la importancia de estos riesgos. Bueno, para estudiar esto, nosotros de alguna manera recurrimos en el ámbito científico a usar distintas metodologías y distintas teorías. Como se decía antes, no hay nada más útil que una buena teoría. Es decir, que no hay nada más útil que una buena metodología, porque eso nos permite de alguna manera tener una visión de las cosas, de lo que sucede, las causas, los efectos. Y nosotros en nuestras investigaciones hemos innovado, si podemos decir así, porque no solamente hacemos entrevistas en profundidad a los trabajadores, a los patrones, a los supervisores, sino que también llevamos a cabo talleres de visualización. Es decir, son formas de trabajo grupales donde los trabajadores se dibujan trabajando y tratan de encontrar las causas de los riesgos y de formular propuestas. Y los trabajadores tienen un conocimiento tácito y pueden ser muy útiles para descubrir estos problemas. Bueno, obviamente es necesario la medicina del trabajo, digamos, aunque no hay muchos especialistas en riesgos psicosociales en el trabajo, y es bueno usar la ergonomía, que es una disciplina que en Chile está muy desarrollada y que trata de adaptar el trabajo al trabajador, porque lo que sucede en la realidad es lo inverso, es decir, que el trabajador tiene que adaptarse al trabajo, y eso es un esfuerzo que experimenta primero, obviamente, el cuerpo, pero luego también desde el punto de vista psíquico y mental. Y finalmente, para tener un conocimiento cuantitativo de estos riesgos, es muy importante llevar a cabo encuestas científicas a los trabajadores. Bueno, estas son las metodologías que nosotros usamos, básicamente. Bueno, entonces, para esto hay modelos teóricos, habíamos dicho. Los teóricos son formas simplificadas para analizar la realidad. La realidad es mucho más complejo que un modelo. Un modelo nunca va a poder agotar el conocimiento de la realidad. Pero usamos modelos teóricos que son modelos que simplifican la realidad, pero que nos sirven para reflexionar sobre la forma de resolver los problemas. Pero nunca un modelo agota la realidad. Y por eso vamos a ver algunos de los modelos que yo considero más importantes
los que no más han hecho avanzar la disciplina. Bueno, primero, estos tres autores son tres médicos, dos de ellos norteamericanos y uno que es dinamarqués, donde lo que le preocupaba era entender las causas del estrés. Yo no hablé del estrés, pero ustedes lo conocen bien, fue el profesor Selye, allá en los años 30 del siglo pasado, que formuló ese concepto de estrés. Y bueno, durante mucho tiempo se trataba de conocer de alguna manera cuáles eran las causas del estrés. Bueno, hoy día hemos cambiado en el sentido de que el estrés para nosotros es la consecuencia de los riesgos psicosociales en el trabajo. Bueno, pero ellos buscaban explicar, bueno, y estos tres autores prácticamente encuentran una contradicción entre, por una parte, bueno, es trabajador asalariado dependiente, sobre eso que han estudiado básicamente todos ellos, ¿no? Entonces, el empleador, el patrón de alguna manera hace una demanda psicológica, con exigencias psicológicas al trabajador para que ejecute la tarea, y en contrapartida, de alguna manera, el trabajador tiene un cierto margen de autonomía para ejecutar la tarea. Es decir, que lo que buscan es explicar el estrés, lo explican por esta contradicción entre la exigencia psicológica de la empresa y por otra parte, cuál es la autonomía que tiene el trabajador para ejecutarla. Entre paréntesis, esto significa volver al estudio del proceso de trabajo, que es para nosotros la causa principal para explicar los riesgos psicosociales. Entonces, esa contradicción da lugar a cuatro posibilidades, un cuadrito de 2x2 con 4 casilleros, ¿no? Hay trabajadores que tienen un trabajo muy exigente y tienen mucha autonomía para ejecutarla. Son pocos, pero en ese caso el trabajo lo viven como un desafío y eso le da placer. Es decir, es el caso de tal vez de muchos gerentes o empresarios. Hay otros trabajadores que tienen mucha exigencia en el trabajo, pero tienen poca autonomía. Todo está prescripto. Hay una norma, hay las normas ISO, están los protocolos, están los manuales de organización y método, lo que fuera. Todo eso genera tensión y hace sufrir. Una tercera categoría sería los que tienen un trabajo poco exigente y tienen mucha autonomía. Sería la situación ideal, un trabajo calmo. Digamos que cuando hacemos encuestas es la menor proporción de trabajadores lo que nos dicen que tienen un trabajo poco exigente, pero tienen mucha autonomía. Y finalmente tenemos una categoría donde el trabajo es poco exigente, pero también tienen poca autonomía. Y eso es un poco lo que observamos en el trabajo burocrático, básicamente donde hay personas que de alguna manera hacen tareas simples, repetitivas, digamos que tienen un margen de libertad para poder ejecutarla y tienen poca autonomía, es decir, está todo prescrito, qué es lo que tienen que hacer. Bueno, esos son los trabajadores que más alienados de alguna manera. Bueno, entonces, la diferencia con la presentación más simple es que lo que decían Karasek, Johnson y Teorel es que cómo es que la gente resiste esa contradicción. Y lo que dicen es que resisten porque en la empresa cuentan con el apoyo técnico de la jerarquía. Le pagamos a los jefes para que nos enseñen y nos ayuden a resolver el problema. Y por otra parte está algo que es más importante que el apoyo técnico, que es el apoyo social, es decir, los compañeros de trabajo, los que nos dan aliento en momentos de dificultades, los que nos acompañan afectivamente cuando no podemos resolver un problema, o incluso que asumen una parte del trabajo que nosotros no podemos realizar. Entonces, Karasek, Johnson y Teorel, buscando la causa del estrés, confrontan estas exigencias psicológicas de la empresa, el trabajador está subordinado, tiene que ejecutarla, y por otra parte, la autonomía que tiene para ejecutar. Bueno, otro autor importante desde el punto de vista teórico es el señor Sigris, que es un alemán. Él vive todavía. Bueno, y él también buscaba las causas del estrés.
Y a diferencia de Karasek y compañía, dice que el estrés es la consecuencia de alguna manera de confrontar la intensidad del trabajo físico, psíquico, mental, con la recompensa monetaria, con el sueldo, con el salario. Entonces, bueno, es un enfoque diferente al de Karasek, más directo de alguna manera, porque él dice que hay gente que tiene un trabajo muy intenso, pero tiene una fuerte recompensa, le pagan bien, y esa gente acepta voluntariamente el esfuerzo, le compran de alguna manera su voluntad. Hay trabajadores que tienen un trabajo muy intenso y le pagan poco, o le pagan menos de lo que él considera que tiene que ganar. Y eso provoca un rechazo, estimula la relación, básicamente la rotación de los trabajadores. Cuando hay una situación de ese tipo, si el trabajador en el mercado de trabajo tiene posibilidades, se va de esa empresa. Están aquellos que tienen menos intensidad en el trabajo, pero le pagan muy bien. De vuelta, es una situación ideal y son muy pocos en porcentaje los que pueden decir que tienen ese trabajo. Y están también aquellos que tienen un trabajo poco intenso y le pagan poco. Bueno, conocerán ustedes tal vez en algún lugar, a veces en la administración pública argentina es muy frecuente, esa persona que tiene un trabajo poco intenso y que le pagan poco, bueno, esa persona falta todas las veces que puede, no tiene interés en su trabajo, se desalienta y si puede también se va de esa empresa. Como que el enfoque de Sigris confronta entonces la intensidad del trabajo con la recompensa monetaria que recibe el trabajador. Pero colegas de Sigris, que yo no cité ahí, básicamente le dijeron que es cierto eso, pero que los trabajadores no solamente necesitan una recompensa monetaria, un salario, un sueldo, en contrapartida del trabajo que tienen que hacer y de su intensidad, sino que necesitan también un reconocimiento moral y simbólico. Es decir, que en el caso de Sigrid ya la subjetividad aparece básicamente como una consecuencia de estos riesgos psicosociales en el trabajo. Bueno, hay un autor que se llama Murman, que es un jurista, y él dice que en un colectivo de trabajo, cuando hay varias personas que están trabajando y hay una autoridad, la gente toma conciencia subjetivamente. A veces ni siquiera lo expresan de manera como hacer un reclamo, pero hay personas que sienten que lo tratan de manera injusta. Esto es muy frecuente en la administración pública, en el caso argentino, y también en las empresas comerciales, digamos que, bueno, prácticamente hay gente que consideran que lo tratan de una manera injusta, que a otros le dan, a él no le dan, a uno le dan permiso, al otro no le dan permiso. Bueno, también ven la discriminación, es decir, que no a todos lo tratan igual. Y entonces aparece la discriminación, bueno, según la raza, según el color de la piel, según la edad, según el sexo, según el género, según las etnias. Bueno, hay una discriminación que es, digamos, lo observamos en todos nuestros lugares de trabajo. También lo existe en las universidades argentinas, ¿no? Entonces, también la gente sufre cuando, digamos, está trabajando en una empresa, una organización, y no hay una evaluación de su desempeño. Quiere decir que va a tener, cuando haya un puesto libre, cuando haya la posibilidad de ascenso, va a ser el dedo del gerente el que va a decir quién es el que va a ascender. Bueno, y la gente sufre cuando no evalúan su desempeño. También, obviamente, cuando a pesar de haber tenido un comportamiento meritorio, no se lo promueve, que hay una barrera, digamos, una barrera por razones de tipo política, por razones de tipo sexual, por ejemplo. Bueno, también hay veces en que el trabajo es desigual, el trabajo, igual trabajo, la gente recibe una diferencia salarial. Bueno, esto es muy visible con las encuestas permanentes de hogares y encuestas de hogares. Bueno, básicamente en Argentina, por un igual trabajo, las mujeres reciben
el 27% menos de salario que los varones, sin que haya ningún justificativo. Ningún justificativo, es solamente la decisión del empleador o un prejuicio que tienen en ese caso porque valoran menos el trabajo de las mujeres. Y también, digamos, hay una injusticia cuando prácticamente la gente percibe que por el trabajo que hacen le pagan poco y que tampoco se lo reconocen moral o simbólicamente. Bueno, esto por lo general es algo que los trabajadores sufren, digamos, en su fuero íntimo y no siempre lo expresan. Y a veces por vergüenza, digamos, no dicen porque los demás lo van a criticar de que es una persona que se sobreestima, lo que fuera. Pero este tema es importante porque la gente sufre, es decir, la injusticia organizacional provoca un sufrimiento. Bueno, estos son los modelos que estuvieron vigentes, digamos, durante la segunda mitad del siglo XX y, digamos, también se completan con otros enfoques. Uno de ellos es de la ergonomía. Bueno, digamos, la ergonomía habíamos dicho que es una ciencia, un arte, digamos, que permite adaptar el trabajo al trabajador. Permite adaptar el trabajo al trabajador. Y eso es muy importante porque en la realidad el trabajador se tiene que adaptar, tiene que hacer un esfuerzo para adaptarse a la máquina, a los horarios, a los clientes, al trato de los empresarios, al trato de jefe de personal. Y lo que dice interesante este profesor Wissner, un ergónomo muy famoso francés, decía que distingue entre el trabajo y la actividad. Es decir, el trabajo de alguna manera es lo que está prescripto, es decir, lo que cuando se hace la descripción del puesto de trabajo se dice lo que tiene que hacer el trabajador. Y luego está lo que el trabajador hace, la actividad. Bueno, los ingleses hablan de la distinción entre labor y work. Bueno, entonces, el trabajador, dice Weiner, siempre se enfrenta frente al hecho de que el empleador o el jefe de personal o el ingeniero que le describen el trabajo que tiene que hacer, no lo hace bien, porque no sabe o también porque nunca lo hizo. Entonces no tiene la experiencia vital de hacer un trabajo. De modo que cuando lo prescribe, está hablando casi de memoria, mirando un manual o cosas por el estilo. Y lo que dice Wissner es que el trabajo tal como está prescrito es imposible de ejecutar. ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente está mal diseñado, digamos, las consignas no son correctas, hay incidentes involuntarios, estamos trabajando y hay un corte de luz, cosa muy frecuente en Argentina, o se corta el sistema, o entra un virus en la computadora, o también cuando hay averías en los medios de trabajo, digamos, la materia prima viene de mala calidad, o también, como es frecuente, no sé si en Chile ocurre, pero en Argentina es muy frecuente que estamos trabajando y llega alguien que no estaba citado, que viene por su propia voluntad y que nos interrumpe y a veces para hacer una pregunta que nos lleva 15 minutos de explicarlo. Bueno, nada de eso estaba previsto, pero el trabajador se las ingenia, recurre a su creatividad de alguna manera y trata de resolver ese problema, de compensar esa diferencia entre el trabajo y la actividad. Bueno, es el tema un poco de las competencias, de alguna manera es el saber ser de las personas, ¿no? Entonces, a veces, incluso en algunos casos, no sé si se da esto en Chile, en Argentina es frecuente, lo hemos estudiado mucho en las personas que trabajan en los centros de llamadas, ¿no? Básicamente porque muchos de ellos tienen que mentir. Para cumplir con su tarea tienen que mentir, no dar información, esconderla, silencio. Bueno, básicamente yo digo en chiste que en Argentina, ¿no? Una secretaria que no sepa mentir no tiene futuro.
no tiene futuro, porque siempre va a tener que mentir, el jefe no está, está ocupado, para tal persona no lo quieren recibir o lo que fuera. Bueno, entonces hay personas que como mentir forma parte de la actividad, pero eso nunca está descrito en el puesto que le asignan, el trabajo prescripto. Entonces, el problema es que el trabajo que nosotros ejecutamos es siempre más rico que el trabajo prescripto. Pero el problema es que, paradojalmente, el salario se fija según el trabajo prescrito, en el contrato, en el convenio colectivo, en el estatuto. El salario se fija según el trabajo prescrito, pero lo que nosotros hacemos es mucho más que eso. Bueno, entonces, yo diría que, para hacer más sencillo esto, que ustedes de alguna manera hagan, los que tienen la suerte de tener un empleo remunerado, esta tarde, digamos, cuando lleguen a su casa, escriban en un papelito, digamos, qué es lo que tienen que hacer para que les paguen su salario. Es decir, el párrafo del contrato o el artículo del estatuto o el estatuto del convenio colectivo. Bueno, y eso es el trabajo prescripto. Bueno, y los que tienen un trabajo tendrían que hacer en otra hoja, poner todo lo que ustedes hacen en un día de trabajo y confrontan y se van a dar cuenta que el trabajo prescripto es inferior, es muy reducido con respecto a la actividad que realmente ejecutamos. Pero está la contradicción que no siempre los trabajadores toman conciencia, porque si no reivindicarían otras cosas. Digamos, siempre la actividad que hacemos supera el trabajo para el cual nos contrataron. Bueno, eso es una contradicción muy fuerte, se dan cuenta, y que cuando la gente toma conciencia de eso, sufre. Bueno, entonces, la ergonomía básicamente es esa disciplina, habíamos dicho que ayuda a reducir la tensión, es decir, adecuar el trabajo a los medios de trabajo, reformar las instalaciones para reducir los ruidos, por ejemplo, o hacer una rampa para que entre un discapacitado, o adecuar los medios de trabajo, digamos, al trabajador, que sería los que trabajamos tantas horas frente a la pantalla del televisor, no, la pantalla, perdón, de la computadora, básicamente, digamos, no siempre la computadora respeta normas ergonómicas por su tamaño, por la posibilidad de regular el sonido, de regular la iluminación. No todos tienen una silla ergonómica para trabajar. Entonces, esto quiere decir que la ergonomía puede ayudar, obviamente, a hacer menos penoso el trabajo físico, pero al mismo tiempo hay una ergonomía de la actividad y una ergonomía concepción. De modo que los modernos programas de computación o algunas marcas de computadora respetan más que otras las normas ergonómicas. Bueno, soy un fanático de Macintosh, por eso lo digo, ¿no? Bueno, también está, digamos, el trabajo de la psicodinámica. Bueno, entonces, no sé si en la carrera han leído el profesor Christophe Dejour. No sé si han leído el profesor Christophe Dejour, que es quien me inspira para hacer esta parte de esta presentación. Bueno, primero es Dejour el que habla de que los trabajadores sufren de alguna manera cuando hay un desajuste, digamos, entre la intensidad del trabajo, las exigencias psicológicas, la falta de autonomía, la falta de reconocimiento, el mal pago, bueno, prácticamente, pero los trabajadores no quedan nunca pasivos frente a esos riesgos. A veces reaccionan individualmente, a veces reaccionan colectivamente con el apoyo del sindicato. Entonces, pero ¿cómo de alguna manera hacemos frente a estos riesgos? Bueno, lo que hablan los psicólogos y los psiquiatras y los psicoanalistas recurren a ese concepto de la sublimación, que ustedes como alumnos de la carrera lo manejan mejor que yo. Entonces, el problema es que sublimamos ese sufrimiento
digamos, y qué es lo que nos permite seguir trabajando, no cambiar de trabajo, no faltar o lo que fuera. Bueno, primero, cuando nosotros tomamos conciencia de hacer un trabajo de utilidad social, sufrimos, pero le encontramos un sentido, lo sublimamos. Eso nosotros lo constatamos durante el periodo de la pandemia entre los trabajadores del sector salud, que estaban todos con miedo de contagiarse del COVID y de contagiar a la familia o lo que fuera, pero se sentían haciendo un trabajo útil a la sociedad, se sentían cuidando la salud de toda la sociedad, pero sufrían, lo sublimaban. Cuando alguien es pasante, no sé si en la sala hay alguno, cuando alguien es pasante, en Argentina los pasantes le dicen che pibe, ¿no? Porque es cuando el chico o la chica que entra en una pasantía le tocan hacer las tareas más pesadas, más sucias, es el que tiene que hacer el café, el que tiene que abrir la puerta cuando suena el timbre o lo que fuera. Bueno, pero ese joven o esa joven soporta eso de alguna manera porque lo sublima, porque dice, bueno, yo acá estoy, pues estoy aprendiendo, es un problema de aprendizaje y si me porto bien, voy a poder pasar a la planta permanente o me van a contratar. Y eso sublima ese sufrimiento. También cuando no se reconoce, no se recibe una recompensa monetaria adecuada. Pues la gente, si no tiene otra posibilidad en el mercado, si el desempleo es elevado, no va a haber muchas posibilidades de cambiar de empleo. Entonces, sublima es prácticamente esa situación y soporta ese mal pago, esa recompensa monetaria. Pero hay otros que tienen, de alguna manera, el caso que yo percibo en Argentina, en las universidades y en el sistema científico, de que colectivamente los colegas básicamente soportan, están muy mal pagos, hay inseguridad, en este momento hay una posibilidad de que haya despidos a muchos trabajadores del sector científico, lo que fuera, pero cuando están ahí y con ese miedo que tienen del desempleo, tienen la conciencia y el orgullo de formar parte de un colectivo de trabajo donde hay buenas relaciones entre ellos, hay cooperación, hay trabajos cooperativos entre ellos. Bueno, entonces eso les hace olvidar que están mal pagos y que no les hace pensar todo el tiempo en la inestabilidad en el empleo. Bueno, y luego está el reconocimiento moral o simbólico de los compañeros de trabajo, digamos. Es decir, que nosotros no solamente, hay veces en que estamos mal pagos, pero nuestros colegas de alguna manera nos felicitan por el resultado de nuestro trabajo. Eso pasa tal vez también en las universidades o en los centros de investigación, cuando alguien logra que un artículo sea publicado en una buena revista, de esas que tienen doble referato o lo que fuera. Bueno, prácticamente está mal pago, pero tiene ese reconocimiento moral que de alguna manera le obliga a sublimar o le permite sublimar el sufrimiento. Como que acá el aporte de ustedes como psicólogos es realmente importante. Entonces, digamos, ¿cómo se explica que los trabajadores acepten trabajar a pesar de que haya riesgos psicosociales en el trabajo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no? A nivel individual, bueno, ¿por qué, por ejemplo, hay trabajadores que en la industria química, en la industria petrolera o en la minería de alguna manera aceptan ese trabajo y aceptan primas por riesgo o primas por presentismo, básicamente? Y eso de alguna manera es una estrategia individual para soportar ese sufrimiento. Le pagan bien. Bueno. También hay algunos que, digamos, pueden cambiar dentro de su lugar de trabajo y dejar de atender al público, que es pesado, que requiere, que es muy demandante, y pasan a ocupar otras tareas lejos del público. Y es una estrategia individual para sublimar el sufrimiento. Y también hay otros que, digamos, más débiles, digamos, que recurren al ausentismo para no quedar expuestos a los riesgos. Pero también hay una estrategia defensiva colectiva. Bueno, sobre esto
los trabajos del profesor los trabajos del profesor Coriat son magistrales, ¿no? Porque él dice que cuando trabajamos en un lugar donde hay un riesgo, puede ser físico, psíquico, mental, construimos mentalmente y a veces de manera inconsciente una, una forma, un comportamiento que nos lleva a ignorar, a subestimar o a negar la existencia del riesgo. En Argentina eso es frecuente en el caso de los varones. Lo hemos estudiado en la industria de la construcción. Es decir, que en Argentina la mitad de los muertos por accidente de trabajo son obreros de la construcción. No que los obreros de la construcción saben que corren peligro en las obras cuando no está bien diseñado el trabajo, cuando las instalaciones no son las adecuadas, lo que fuera. Bueno, saben eso, pero se siguen cayendo y se siguen muriendo. Uno dice, ¿son locos? No, no. El problema es que construyen esa ideología defensiva diciendo, bueno, que como soy varón, en Argentina se dice soy macho, ¿no? Cuando se dice, cuando soy varón, bueno, esto a mí no me va a pasar, yo soy fuerte y básicamente yo no tengo miedo. Bueno, en Argentina es muy frecuente que en una obra en construcción, cuando entra un nuevo trabajador que no tiene la experiencia, de alguna manera tiene miedo. De alguna manera al subir esas escaleras se mueven los andamios, no hay barandas en los andamios, se puede caer. Bueno, entonces ese trabajador dice, a mí me da miedo. Los compañeros, ¿qué le dicen? Sos una nena. En Argentina eso es como un insulto, ¿no? A un varón decirle que es una nena es un insulto, ¿no? Es decir que, bueno, eso es algo que explica ese comportamiento tan inseguro, ese comportamiento inadecuado de esos trabajadores. En el caso de las mujeres, lo hemos estudiado en el caso de trabajadores de enfermeras durante la época de la pandemia también. Bueno, ahí esos trabajadores, esas trabajadoras, de alguna manera sabían que estaban en presencia de la muerte o el riesgo de muerte en los hospitales con la COVID, pero expresaban su feminidad o su imagen maternal de alguna manera para hacer las tareas de cuidado a personas que están enfermas y bueno, y asumen ese riesgo de alguna manera como una estrategia colectiva, digamos, para hacerle frente al sufrimiento. Bueno, como pongo ahí abajo, estas defensas colectivas no actúan sobre el mundo real. Es decir, que todo esto que conté no cambia la realidad. No transforman ni eliminan los riesgos, pero se corre un peligro. Como los riesgos siguen vigentes, se pueden generar rutinas de trabajo inseguras, hacer gestos, adoptar posturas imprudentes, quedando predispuestos para ser víctimas de accidentes o de enfermedades profesionales. Bueno, y digamos, este largo trayecto que hemos hecho nos lleva hasta en la filmina número 13, el concepto de riesgos psicosociales en el trabajo. Bueno, creo que estos autores que figuran ahí, Michel Golac, Tomás Coutrot, Serge Volkov, prácticamente son investigadores, son todos estadísticos, de alguna manera que se preocupaban por el tema de la salud. En el caso de Volkov, digamos, fue el que formuló la encuesta sobre condiciones y medio ambiente de trabajo que se lleva a cabo en Francia desde el año 1974. Básicamente, bueno, es en persona entonces el tema de la salud de los trabajadores es algo que les importa. Entonces, el gobierno francés tomó conciencia de sobre todo los costos que tenían para el presupuesto, algunos de las consecuencias de estos riesgos psicosociales, sobre todo el tema de las depresiones, ¿no? Bueno, la OMS hace poco sacó un informe diciendo que a fines de esta década las depresiones van a ser la principal fuente de incapacidad laboral. Bueno, eso es importante, ¿no? La principal fuente, más que los accidentes y enfermedades profesionales, las depresiones, que son una de las consecuencias de estos riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, el gobierno, el ministro de Trabajo le pidió a Golac
que le hiciera una especie de pequeño formulario, esos tipos que a veces se usan a veces para los exámenes, ¿no? De alguna manera, múltiple choice. Como es que una persona respondiendo a un múltiple choice dijera si está estresado o si no está estresado. Le dijeron que no, que el asunto era más complejo, que el problema era más complejo, pero que podían hacerle un aporte. Bueno, el aporte fue que reunió Golac a los mejores especialistas que él consideraba en estos temas y le pidió que cada uno de ellos hiciera el estado del arte en su disciplina sobre estos temas. Bueno, el resultado fue que cada uno de esos 20 colegas vino con un paper que lo empezaron a discutir y digamos, el resultado de todo eso fue la elaboración de un modelo, digamos, para estudiar los riesgos psicosociales en el trabajo, que es el que me parece a mí que es el más adecuado. No es que sea el único, pero me parece a mí que es el más adecuado y el que utilizamos en nuestras investigaciones. Bueno, estructuran todas las variables que cada uno de esos especialistas, de un jurista, un psicólogo, un psicoanalista, un economista, un abogado, bueno, le trajeron esas variables que estaban presentes, las estructuraron en 6 ejes. Bueno, muy sintéticamente está en el libro que citó José Humberto, está un poco el detalle de eso. Bueno, primero, obviamente lo que hacen es una síntesis, digamos, más completa que la que citamos anteriormente, ¿no? Entonces, la demanda del empleador, las exigencias psicológicas, la intensidad que se requiere para hacer el trabajo, obviamente los riesgos del medio ambiente de trabajo, es decir, problemas de higiene, seguridad, salud ocupacional, y el tema del tiempo de trabajo. Eso estaría en el eje 1, el tiempo de trabajo, es decir, la duración de la jornada, y al mismo tiempo si se tiene que trabajar de noche, se tiene que trabajar por turnos, y los horarios atípicos, como es muy frecuente en la minería, por ejemplo, donde las personas están en la mina durante 1 o 2 semanas, duermen incluso ahí dentro y después tienen algunos días de reposo. Bueno, el tiempo de trabajo es algo que afecta obviamente físicamente a las personas, pero también psíquica y mentalmente. O segundo eje, las exigencias emocionales. Bueno, ustedes como psicólogos saben que para ejecutar el trabajo tenemos que controlar nuestras emociones. Y como decíamos hace un rato, a veces hay que fingir, hay que mentir en el lugar de trabajo. A veces tenemos que tratar con personas que tienen graves problemas y no nos podemos poner a llorar junto con ellos, ¿no? A veces tenemos que soportar el hostigamiento de los compañeros o de los clientes o de los usuarios. Entonces, esta exigencia emocional, cuando no logramos controlarlo, da lugar al burnout. Tercer eje, el escaso grado de autonomía que tiene el trabajador. Esto tiene que ver entonces con el proceso de trabajo. Es decir, está dividido social y técnicamente el trabajo. El trabajador puede controlar su trabajo, tiene un dominio sobre su trabajo o es totalmente dependiente económica y jurídicamente del empleador. Bueno, esto la gente lo sufre mucho. Está el tema de las relaciones sociales y las relaciones de trabajo, que pueden ser conflictivas, ¿no? Y acá es donde aparecen todos los temas que a veces la legislación ha comenzado, en el caso argentino al menos, de hacer atención, el tema del hostigamiento, el tema del acoso moral, el tema del acoso sexual, el tema de las adicciones a la droga y al alcohol, y la violencia física o la violencia verbal, que es más frecuente todavía, y también el tema de si son adictos a la droga o al alcohol, y finalmente si puede haber una tendencia, una propensión al suicidio, como una forma de resolver un problema cuando no se puede resolver. También el quinto eje serían los conflictos éticos y de valores, es decir, que todos nosotros tenemos una ética. Puede ser una ética trascendente, basada en valores religiosos. Esto en la Universidad Santo Tomás de Aquino,
Bueno, y al mismo tiempo, digamos, hay gente que tiene una ética basada en valores ciudadanos, es una ética laica. No, digamos, hay gente que no tiene necesidad de hacer una referencia a Dios o al pecado para decir lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Pero con frecuencia los asalariados hemos tenido que hacer cosas que van contra nuestros principios y contra nuestra ética, ya sea ciudadana o ética religiosa, de alguna manera, digamos, hemos hecho cosas con las cuales no estamos de acuerdo, pero que no podemos negarnos por esta relación de dependencia que tenemos respecto del patrón. Y también tenemos finalmente la inseguridad y la inestabilidad en la relación salarial. Bueno, esto es importante porque digamos, esta inseguridad inestabilidad es cada vez más visible. Es decir, en el capitalismo una forma de reducir los costos laborales es o se hace más intenso el trabajo, o directamente se lo despide. O hay un trabajo que se llama informal, o un trabajo no registrado, un trabajo en negro, se dice en Argentina. Bueno, esto es importante. Más que el desempleo, que por más que crezca, lo que más crece es el trabajo informal, el trabajo no registrado, como se le llama acá, el trabajo en negro. Bueno, entonces, prácticamente dentro del colectivo de trabajo, prácticamente aparecen entonces estos variables que habíamos dicho, el hostigamiento, el moving, el acoso moral, el síndrome de burnout, que es resultado del agotamiento emocional, la violencia física o verbal, que es ejercida por los compañeros, por los clientes, por los usuarios, o por los pacientes o los familiares de los pacientes, en el caso de los médicos o de las enfermeras, el acoso sexual en el trabajo, que existió siempre y sigue existiendo, pero es ahora la mayor parte de los países han comenzado a adoptar políticas al respecto, pero siempre el acoso sexual está subestimado o negado porque hay vergüenza de decir que ha sido acosado sexualmente, porque a eso puede implicar un cambio de lugar de trabajo y dejar ese colectivo, no verse más con los compañeros. Bueno, el consumo adictivo de drogas y de alcohol, bueno, eso, digamos, hay profesiones, digamos, en el caso argentino, en la industria de la construcción, también en los que trabajan en los pozos petroleros, en la minería. Bueno, básicamente esta diferencia de temperatura, un viento fuerte, un trabajo intenso, estar 2 semanas lejos de la familia, lo que fuera, bueno, la gente trata de compensar eso con la droga o con el alcohol. Y luego está la adicción al trabajo. Es decir, que no solamente la gente puede estar adicta a la droga o al alcohol, sino al trabajo. Bueno, entonces, esto es importante porque a veces esta adicción al trabajo, esta adicción al trabajo es algo que de alguna manera puede ser estimulado por los empresarios. Por ejemplo, cuando pagan remuneración según el rendimiento, básicamente, o dan un estímulo para cobrar horas extras o lo que fuera. Bueno, lo genial es que esta adicción es los patrones piensan que digamos, un trabajador adicto es un buen empleado, básicamente pensando en su lógica. Bueno, y después, para ir terminando, habíamos dicho que, bueno, aquí estamos en la Universidad Santo Tomás de Aquino, donde, digamos, lo que yo estoy hablando de los riesgos psíquicos y mentales, digamos, en otro contexto se podría decir el alma, el alma de lo que es propiamente no físico del trabajador. Bueno, entonces, lo que yo aprendí es que esto, como el ser humano es una unidad sustancial, eso es Santo Tomás de Aquino y Aristóteles, ¿no? Es una unidad sustancial. Es decir, que el cuerpo y el alma, en el caso de Santo Tomás, el cuerpo, las dimensiones psíquicas y mentales, de alguna manera constituyen una unidad y unidad sustancial, de modo que lo que pasa en una de estas dimensiones tiene repercusiones en la otra. Y bueno, mirando la bibliografía
de estos autores que yo le mencioné, básicamente lo que constaté es que entre las causas de estas enfermedades que yo voy acá a citar, que impactan sobre el cuerpo, en el origen hay un problema de tipo psíquico y mental. Es decir, la intensidad del trabajo, las demandas psicológicas, la falta de autonomía, el mal pago, la falta de reconocimiento, todo eso puede dar lugar al infarto de miocardio, a la hipertensión arterial resultante del estrés, a las enfermedades cerebrovasculares, es decir, que los ACV. Hay otra enfermedad, digamos, a causa de eso, la artritis reumatoide. Hay trastornos respiratorios, hay asma que es provocada por estos riesgos. Hay trastornos gastrointestinales, dispepsia, la úlcera péptica, un síntoma del intestino irritable, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Bueno, muchas veces en el caso de los docentes o de los investigadores y también de los estudiantes, antes de un examen importante o dar el último examen de la carrera, algunos tienen algunos problemas de tipo intestinal. Bueno, pero no está provocado porque comieron cosas picantes, sino por este estrés. Va, hay problemas dermatológicos, psoriasis que aparecen de alguna manera. Hay trastornos musculoesqueléticos que, digamos, pueden surgir de posturas inadecuadas en el trabajo, pero también de un trabajo tenso cuando estamos, por ejemplo, frente a la computadora, que permanentemente con el mouse, de alguna manera estamos con nuestros músculos tensos de alguna manera, esperando a ver si en la pantalla aparece un error o cosa por el estilo. Bueno, eso termina que trabajadores que no hacen trabajo fuertemente físico terminan con trastornos musculoesqueléticos. Hay, bueno, las depresiones y hay perturbaciones psiquiátricas y psicóticas, ¿no? Y también hay estas conductas sociales que impactan sobre la salud, el alcoholismo y la drogadicción, que paradójicamente hay pocos médicos que se ocupan de este tema que buscan en el trabajo la causa de la drogadicción y la causa del alcoholismo. Y básicamente es una forma de compensar las satisfacciones que no le da el trabajo. Y después están estos trastornos de ansiedad generalizada. Entonces, esto es un poco el itinerario largo tal vez, pero digamos, el punto de partida, no se lo olviden, digamos, por lo menos en mi opinión, de que el proceso de cómo está organizado, cuál es el contenido y cuál es la organización del proceso de trabajo, eso es lo que está en el origen, digamos, de estos riesgos psicosociales en el trabajo, lo cual nos lleva a concluir que si queremos hacerle frente al problema, tenemos que cambiar el trabajo. Lamento decir que estos problemas no los van a resolver los psicólogos. Me pido que me disculpen. No van a resolver los psicólogos, hay que cambiar el trabajo. Para lo cual los psicólogos pueden ser de mucha utilidad, ya desde el momento en que describen el puesto de trabajo, que organizan las tareas. Temo que ese es un poco el aporte que quería hacerles y les agradezco por su atención. Bueno, muchas gracias, profesor. De verdad, una presentación parte de lo que señalé al principio y que esto del proceso, luego el CIMAT, después para ya llegar a lo concreto que tiene que ver con distintos factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Quería aprovechar de saber si es que habían algunas preguntas. El tema es que yo estoy a distancia con los estudiantes, entonces no sé si hay alguna pregunta que se haya formulado a propósito de su presentación. De todas maneras, yo una vez que cerremos esta presentación, vamos a realizar un pequeño trabajo práctico de discusión con los estudiantes a propósito de su ponencia. Así que en términos personales yo quiero agradecer su tiempo, su disposición para estar hoy con los estudiantes de pregrado de la asignatura de Psicología del Trabajo y las Organizaciones y de verdad agradecer su ponencia. Muchas gracias, profesor Neff. Bueno, yo les agradezco la invitación. Me hubiera gustado conocer las reacciones de los estudiantes, pero siempre habrá otra oportunidad. Hay bibliografía que el profesor conoce y que está disponible, que es de gratis acceso de alguna manera, y le recomendaría sobre estos temas, digamos, echar una ojeada a las publicaciones del profesor Christophe Dejour,
de alguna manera que sobre este tema tiene un enfoque, digamos, que no viene de la economía como yo, sino de la psicología y del psicoanálisis. Parece que sí hay una pregunta. A ver, vamos a ver si la puede hacer una estudiante. Eh, vamos a ver si se escucha. Ya, la va a ir a hacer en el Un computador. segundo. Sí, sí, tenemos un problema. Sí, de hecho es algo que estamos revisando en intervención laboral. La última clase estuvimos revisando un poco más ya de JUR, psicopatología del trabajo. Y así que va a ser es literatura un poco ya media obligada para la asignatura A de JUR. Parece que va a ser lo presencial, o sea, va a ser directo, ¿no? Bueno, cosas de la tecnología, profesor, me imagino que esto que decía usted de la actividad y el trabajo virtual. Entonces, Vamos a ver si se puede hacer y si no, bueno, la podemos dejar al pendiente. No sé si algún comentario final le gustaría hacer a usted, profesor. Y no, no, bueno, obviamente usted decía que hay literatura, yo les voy a compartir igual para que sepan los estudiantes. Casi todos los libros, profesor, los tiene a libre demanda, entonces se pueden revisar online. Les puedo compartir una carpeta y ahí ustedes lo pueden descargar más y, adelante. y yo le voy a mandar por correo, digamos, un folleto en el cual, utilizando el QR, pueden bajar muchas de las publicaciones. Una colega me enseñó a hacerlo, ¿no? Así que Ya, se lo vamos, mando dentro de un ratito. me lo No sé mandan. si la compañera, la compañera quiere decir algo. Sí, Javiera Sí, va a decir. profesor, ¿me Sí, escuchan? sí, bien, le escucho bien. Bueno, mi nombre es Javiera Tejos, soy alumna de quinto año en intervención organizacional laboral aquí en la universidad. Junto a mis compañeros de quinto año, también los de tercero, si no me equivoco, le queríamos dar las gracias de todo corazón. No sabe cuánto para nosotros es em, importante poder tener estas instancias, también poder conversar con ustedes, escucharlo, tiene un gran valor para nosotros en nuestra formación profesional. Hemos revisado mucho su literatura, todo lo que usted ha hecho, para nosotros es muy importante, junto sobre todo al profesor José. Y bueno, muchas gracias por su disposición también, por su tiempo, por su manera también de exponernos todo tan liviano, tan fluido. Hay muy pocas personas que tienen esas habilidades, y por supuesto para nosotros es un gran ejemplo para poder seguir desarrollando estas habilidades y seguir conociendo un poco más al respecto. Sobre todo este tema de los riesgos psicosociales, a nosotros nos importa mucho como psicólogos, o sea, nos incluye mucho el tema, porque trabajamos con personas y como usted nos decía, las personas, los seres humanos, somos una unidad completa. Entonces, no solamente el efecto del trabajo reside o tributa a las tareas y la capacidad de hacer el trabajo, sino que también en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro bienestar por completo. Y esto fue algo que fue incluido en su presentación y a mí me llama mucho la atención su visión holística de las personas, su humanidad, que en el fondo es nuestra labor como psicólogos, dar esta cuota de humanidad a estos contextos en los que son tan de repente fríos y un poco hostiles, ¿no?
porque es una obligación, a veces se ve muy obligado uno a estar cumpliendo en esta sinergia de personas que son una cabeza sin un cuerpo y operan, operan, operan y no conectan. Entonces, eso, le queríamos agradecer y esperamos algún día poder conocerlo. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo le agradezco mucho, Javier, a esto y bueno, digamos, me alegra saber que pude transmitir lo que la síntesis un poco de tantos años de trabajo a personas que primero de la carrera de psicología y que se interesan en los riesgos psicosociales en el trabajo. Eso no es frecuente, en Argentina no es frecuente. Y acá, pero acá en Chile, bueno, con el profesor José conoce tanto a dos colegas, digamos, uno de la Universidad Diego Portales y otra que está ahora en la Universidad Católica, que trabajan estos temas y han hecho aportes muy importantes sobre el tema. Sobre eso, lo que quería decir es que estamos un grupo de investigadores, digamos, de América Latina, que están trabajando sobre el tema, estamos intensificando nuestras relaciones de alguna manera para avanzar y tratar de que la legislación en nuestros países tome en cuenta esto de una manera adecuada. Porque, digamos, como dijo José, bueno, estamos viviendo en el modo de producción capitalista y el capitalismo penetra, hace ósmosis con todas las actividades. Se mete en las universidades, estimula la competencia, estimula la intensificación de alguna manera. Y digamos, esto hace mucho daño, ¿no? Eso hace mucho daño. Y digamos, lo que estamos viendo con estos colegas latinoamericanos es tratar de coordinarnos, tratar de ponernos de acuerdo para ver en cada uno de los países cómo se estudia el tema, cuál es cuál es la dimensión, en qué carreras y cuáles son las investigaciones que se están haciendo. Y yo voy a transmitir a la colega, María Magdalena Garcés, la existencia, bueno, debe conocer de esta universidad. Yo le informé que iba a dar esta presentación para que se ponga en contacto con José y con los otros profesores de la materia que se interesan en el tema este de los riesgos psicosociales en el trabajo. Como que se abre un panorama muy lindo para el intercambio. Así que con eso los despido y le agradezco, estoy orgulloso de haber tenido la posibilidad de conocerlos. Saludo a la directora de la carrera, si es que pudo quedarse presente, y sobre todo a los alumnos que están en la sala. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, profesor.